El desafío, pues, después de 50 años, creo que está en el hoy. El desafío, después de celebrar o estar celebrando 50 años, está en el mañana. No está el desafío en el ayer. Ayer terminó anoche. Y no podemos nosotros, como comunidad, vivir el presente solo de recuerdos. Que los recuerdos nos aviven la fe, que los recuerdos nos impulsen hacia el futuro, que los recuerdos que tenemos nos impulsen hacia donde Dios quiere llevarnos, que los buenos recuerdos a nosotros no nos hagan retroceder, sino que nos lleven a avanzar. Salomón escribió de esta manera: hay quienes se quejan diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, pero esas quejas, escúchelo bien, no demuestran mucha sabiduría. Permítame repetírselo. Hay quienes se quejan diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, pero esas quejas no muestran mucha sabiduría. Y con esto en mente yo quiero que en estos minutos podamos leer un texto con el que seguro todos estamos familiarizados. Y quiero que no lo leamos desde la narrativa histórica solamente. Quiero que lo podamos leer siendo desafiados, siendo inspirados, leerlo con un sabor de presente y leerlo también con un sabor de futuro. Que si bien es, como digo, es una narrativa histórica, podamos hacerlo como una dinámica implementada en el hoy y que también puede ser sostenida en el tiempo. Y me refiero a Hechos, capítulo 2, versículo 41 al versículo 47. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, si quiere acompañarme, tiene su Biblia ahí y lo podemos leer juntos. Hechos, capítulo 2, versículo 42 al versículo 47. Permítanme leerlo. Dice que después de que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia primitiva, y después de que Pedro hace una predicación y se convierten como 3,000 y se suman a todos los centenares que ya habían creído, dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Y todo el tiempo, alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Leer este texto nos permite a nosotros darnos cuenta que el Espíritu Santo aquí está creando un nuevo tipo de comunidad. Está creando una comunidad de fe. Y al leer este texto uno sabe que se está haciendo una deconstrucción de lo que fue el estilo antiguo. Este pueblo judío está acostumbrado a vivir su espiritualidad de una manera generación tras generación. Pero cuando vino el Espíritu Santo, esta misma comunidad de judíos, ahora creyentes, ahora cristianos, empiezan a hacer esa deconstrucción. Porque ahora hay un nuevo tipo de vivir la fe, una nueva manera de vivir la fe. Y qué mejor que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y algo que encuentro en el texto que me parece que es importante es cómo comienza el versículo 42. Todos. Porque ahora en la iglesia, en este nuevo tipo de humanidad, todos cuentan. En este nuevo tipo de comunidad de fe, escuche esto, todos son visibilizados. Cuando leemos el texto, todos están siendo visibilizados. Porque como usted pudo notar en la lectura, la palabra todos se repite varias veces. Así que es una intención de Lucas al estar escribiendo y es, aquí ya no se trata de unos cuantos. Aquí no se trata solamente de centrarnos en el líder, en el sacerdote o en el sumo sacerdote. Ahora todos hemos recibido el Espíritu Santo, ahora todos contamos, ahora todos somos visibilizados, ahora todos tenemos una responsabilidad. Se describe pues el compromiso y la vida compartida que tienen los primeros cristianos, porque ahora todos ellos tendrán un papel protagónico, puesto que el Espíritu Santo ha venido a estar en todos como garantía de la salvación, pero también para ser empoderados e ir y cumplir la misión a la cual ellos fueron llamados.
Así que encuentro en esta descripción que hace Lucas de los primeros cristianos, de cómo forman una comunidad. He titulado la reflexión de esta mañana, una comunidad renovada. Una comunidad completamente renovada. Y por factor tiempo, permítanme solamente voy a mencionar y detallar un poco algunos elementos de esta comunidad renovada. Y algo que encuentro en esta comunidad renovada son líderes que lideran. Y en estos líderes que lideran, y pareciera como un tanto redundante, pero no porque muchas veces alguien puede tener la asignación de líder, muchas veces alguien puede tener la función de líder y al mismo tiempo no estar liderando. Pero estos líderes que lideran, por lo menos encuentro 4 elementos en los textos que acabamos de leer. Y los líderes que lideran, vamos a verlos en esta directriz. Líderes que lideran desde la enseñanza, desde la comunión, desde la oración y desde la generosidad. Ahora, líder no es un título que se recibe. Líder es una asignación para una función específica. Líder no para ser de renombre. Líder no para tener súbditos, sino ese líder que tiene una asignación que va a influir en otros. Un líder como alguien que va a inspirar a otros y va también a impulsar las nuevas generaciones. Y yo creo que hoy yo le estoy hablando a una comunidad de líderes, porque me están hablando de hasta 4ª generación. Y para que eso suceda en una congregación debe haber alguien que ha estado liderando, desde la casa, desde la misma congregación. Así que no estoy hablando de algo que muchos aquí no han experimentado, sino que bien que podamos reafirmar desde la Escritura como una comunidad que está siendo desafiada a 50 años más o hasta que el Señor venga, debe entender que debe tener un liderazgo que está liderando. Ahora, cuando leemos el texto y leemos enseñanza, leemos comunión, leemos oración, leemos generosidad, todo suena realmente muy familiar, sí. Pero creo que nosotros cuando vamos a la palabra, nosotros necesitamos recuperar nuestra capacidad de asombro. Y nosotros necesitamos recuperar nuestra capacidad de admiración a la palabra. Quizás porque pasamos tantas veces por Hechos, pasamos por Juan 3:16, pasamos por el Salmo 23 y se nos vuelve, para desgracia nuestra, parte del paisaje. Textos que como los hemos leído, los hemos predicado, o hemos escuchado tantas predicaciones, leído tantos devocionales, entonces podemos partir del hecho de eso yo ya lo sé. Y creo que un gran problema aquí es cuando nos acercamos a la palabra con la actitud de asegurarme o afirmarme que yo ya sé. Y cuando yo voy a la palabra siempre con esa actitud sencillamente de demostrarme a mí mismo que yo ya sé, yo me estoy perdiendo de la revelación progresiva de Dios y de todo lo que Él quiere seguir hablando por el poder de su Espíritu Santo. Así que leer ese texto con asombro, leer ese texto viendo el Dios maravilloso del que hablábamos al comienzo y admirándonos, creo que entonces podemos ser inspirados. De otra manera podría pasar lo que dice Henry en una de sus frases, Henry Nouwen: el liderazgo cristiano es un callejón sin salida cuando no se espera nada nuevo, cuando todo suena familiar y cuando el ministerio ha retrocedido a nivel de la rutina. Esta comunidad renovada ha sido irrumpida en su rutina religiosa, acostumbrados por siglos a una forma de vivir la espiritualidad. De repente venir el Espíritu Santo romperá la monotonía, romperá la rutina. El gran peligro es cuando usted y yo nos familiarizamos, cuando usted y yo no esperamos nada nuevo y sencillamente podríamos decir todo puede seguir funcionando de la misma manera. En esos 4 puntos anteriores quiero que miremos el hecho de que en esta comunidad de creyentes donde todos cuentan, donde todos son importantes, donde todos son visibilizados y todos al mismo tiempo son responsabilizados porque han recibido el Espíritu Santo de Dios, hay un movimiento de enseñanza, hay una dinámica de que la palabra sea enseñada. Ahora, la pregunta aquí es, ¿y qué enseñaban? La Reina Valera dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué era la doctrina de los apóstoles? ¿Qué incluía la doctrina de los apóstoles? Encuentro la respuesta a esa pregunta
mirando textos anteriores. Y encuentro que versículos anteriores está Pedro predicando frente al aposento alto, donde ellos recibieron el Espíritu Santo. Y Pedro está predicando. Y luego de esta narrativa que acabamos de leer, luego vuelvo a ver a Pedro predicando. Ahora lo está haciendo frente al templo. Y encuentro que en ambas predicaciones, el centro de la predicación es Cristo. Y esto me parece supremamente importante, y más cuando hablamos de que 50 años celebramos por Cristo y para Cristo. Creo que es la directriz de la Escritura de que cuando nosotros hablamos de enseñar, nuestra enseñanza no es de una serie de doctrinas, de dogmas, y no es simplemente un listado de lo que sí debemos hacer y de lo que no debemos hacer, sino que nuestra enseñanza está basada en una persona, y esa es la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que nos ha justificado, el que nos ha redimido, el que nos ha reconciliado, el que nos ha adoptado, el que nos ha regenerado, ese que nos está santificando por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Una comunidad que entiende los desafíos que tiene es aquella comunidad donde sus líderes están liderando toda una dinámica de discipulado, de enseñar, pero enseñar a Cristo. Más que formas, es mantenernos nosotros en el fundamento, y este es Cristo. Porque lo que Pedro hace es mostrar a Cristo como el personaje central de las Escrituras. Usted va al capítulo 2, al inicio, y usted va a encontrar a Pedro predicando, y Pedro habla de David, Pedro nombra a Moisés, Pedro nombra a los profetas, Pedro nombra a Samuel, Pedro nombra a Joel, Abraham, Isaac, Jacob. Note que toda esa gente está mencionada en estos dos discursos, estas dos predicaciones. Pero dice, pero todos ellos apuntan a Cristo. Pero todos ellos están apuntando al Salvador. Así que esa es la dinámica de la enseñanza de una comunidad que avanza en el tiempo, y es que siempre su mensaje sea Cristo. Y ahí está el Espíritu Santo guiándolos a la verdad. Ahí está el Espíritu de Dios revelándoles cada vez más a Jesucristo, cada vez más revelando el amor del Padre, revelando sus propósitos para ese tiempo, como también para nosotros en este tiempo. Se requiere, y es el desafío, de que esta comunidad tenga un liderazgo completamente cristocéntrico. Cristo es el centro de nuestra adoración, de nuestra predicación, de nuestra proclamación, de nuestra vida. Un liderazgo que sabe leer la realidad y da esperanza en esa realidad, pero desde la misma Escritura. Para eso se requiere un liderazgo preparado para enseñar. Yo quiero hablar hoy con todos los que aquí hoy están sirviendo y liderando, y todos los que han de unirse a un equipo de voluntarios y de trabajadores. Debemos prepararnos para enseñar a otros. Es la dinámica de la iglesia. Cuando vemos la misión de Dios y nos encontramos en la gran comisión, siempre es enseñar para formar discípulos maduros, que a su vez vayan y formen a otros discípulos maduros, preparados para enseñar, preparados para advertir, preparados para explicar, para aclarar, para formar, preparados para responder, y aún preparados para hacer defensa de nuestra fe. ¿Cuál es el desafío que tenemos si no es que hablemos lo que Dios quiere que hablemos? Y que lo hablemos de una manera clara, de una manera profunda, de una manera precisa, pertinente y oportuna. ¿Quiénes? Todos. ¿Puedo decirlo conmigo? Todos. Esta dinámica los vincula a todos, pero hay alguien que está liderando, pero todos están en esa dinámica. Y cuando leo ese todos varias veces, también me hace pensar que ese todos ha vinculado a la población adulta, ese todos ha vinculado a los casados, ese todo ha vinculado a los solteros, ese todos ha vinculado a los jóvenes, y creo que en ese todos también están vinculados los niños. Y cuando leo ese texto desde la primera palabra, todos, entonces observo una comunidad que se está formando de manera generacional. Esa era la dinámica. Esa fue la instrucción que recibieron. Y creo que aquí, familia, algo importante es, entonces, que también sigamos siendo una comunidad con una enseñanza intencional a las nuevas generaciones. Padres, ustedes tienen hijos, y a la luz de la Escritura, la responsabilidad de ustedes es ser intencionales en el discipulado hacia ellos. Abuelos, ustedes deben ser intencionales en el discipulado a sus nietos. Porque una comunidad que avanza es aquella que lidera toda una dinámica de discipulado, de enseñanza. Y aquí, un desafío para este tiempo como comunidades, y urge, es como todos, escúcheme bien, todos podamos volcar nuestra atención
y volcar nuestra inversión en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Porque ellos son la iglesia en el presente. Pero ellos serán también los que puedan perpetuar el nombre de Dios en la siguiente generación. Mi hija me preguntaba ahora, o sea, cuando les veía hablar, me decía, ella tiene 9 años, papá, o sea que ellos hicieron lo que tú hiciste en el encuentro, fundaron una comunidad. Le dije, sí. O sea que ellos algún día fueron niños como yo. Y le dije, sí. Y algún día, cuando yo ya no esté, cuando yo ya no viva, entonces tú seguirás predicando a Cristo. Amén. Esa es la dinámica de una iglesia generacional, pero para eso, familia, necesitamos ser intencionales. Muy, pero muy intencionales. Yo quiero que miremos rápidamente una estadística, solo una, quisiera poder mostrar varias, pero solo quedémonos con esta. Esta fue un estudio que se hizo en América Latina el año pasado. Y la pregunta fue, ¿cuál fue el número de bautismos de menores de 18 años de tu iglesia el año pasado? O sea, esto fue en el 20, perdón, o sea, en el 2019. Y miren, el número de bautismos de menores de 18 años en las iglesias locales. El 59% bautizó menos de 10. Y no significa 10, menos, quizás 2, quizás 3. Y cuando una comunidad cristiana en el año solo bautiza 5 jóvenes, entonces no podremos trascender en el tiempo. ¿Me estoy haciendo entender? Hay padres de familia aquí esta mañana, ¿verdad? Hay abuelos esta mañana. Yo quiero que levanten la mano los papás y los abuelos. Un momento, por favor. A ustedes que tienen la mano arriba. Escúchenme. Dios los salvó. No baje la mano todavía. Dios los salvó a ustedes para que ustedes sean la manifestación de la gloria de Dios en sus hijos y en sus nietos. ¿Amén? Ahora sí la puede bajar. Es una responsabilidad porque necesitamos disminuir esas estadísticas. Que cada vez haya más una población de infantes y de jóvenes que están siendo bautizados, haciendo pública su fe. Porque hay una iglesia comprometida con ellos en enseñarles. Hay unos padres y una familia comprometida también con ellos. Donde padres, líderes, adultos, todos estamos frente a este gran desafío. ¿Cuál? Discipular las nuevas generaciones. Es escuchar a nuestros muchachos. Nuestros hijos necesitan ser escuchados. Necesitamos escuchar sus preguntas, sus dudas, sus incertidumbres, sus realidades. Necesitamos que ellos libremente nos hablen de sus pecados, que nos hablen de la realidad que están viviendo. Y nosotros poder ir sobre el fundamento de la palabra y empezar de a poco a responder. Esto no es de presionar ni de obligar. Necesitamos sentarnos con nuestros hijos y nietos y escucharlos. No para censurarlos, sino para guiarlos a Cristo. Para conducirlos a Cristo. Necesitamos entonces nosotros formar una generación de relevo. Padres que imparten visión y imparten enseñanza desde toda una cosmovisión bíblica, pero necesitamos padres y líderes que se forman para enseñar y enseñar a las nuevas generaciones, escúcheme bien, una fe que funcione en la vida real. Las nuevas generaciones necesitan que les enseñemos una fe que funciona en la vida real. Me explico. Que lo que predicamos aquí, lo que se predica aquí un domingo o entre semana, a ellos les sea útil el lunes. Ellos sepan cómo llevarlo a la práctica. Otro elemento de estos líderes que lideran es la comunión. Si usted mira el texto, se dará cuenta que ellos se unieron alrededor de relaciones significativas. Era un discipulado intencional, pero también habían relaciones significativas en ellos. Lucas nos detalla, y ellos comían juntos, y ellos compartían juntos, y ellos estaban juntos por las casas, y ellos estaban juntos por el templo, y ellos estaban juntos para celebrar la cena del Señor, ellos estaban juntos para partir el pan. Noten cómo hay un giro intencional para impulsar ese crecimiento orgánico y sano de esta comunidad de creyentes, como tiene que ser hoy también entre nosotros. Es decir, tenemos que desarrollar una forma más profunda de nosotros poder vivir nuestra fe, como ellos lo entendieron. En comparación a lo que conocían desde la tradición judía, ellos van a entender, ahora es distinto. Vino a nosotros el Espíritu Santo y el Espíritu nos enseñará a vivir en unidad.
Yo encuentro también en este texto una deconstrucción de una fe religiosa. Veo una deconstrucción de una fe tradicional, pero que le está abriendo paso a una fe completamente relacional. Y veo que el Espíritu de Dios que los está guiando a la verdad es el mismo Espíritu Santo que los está guiando a ellos a una comunidad fraterna, a una comunión donde se le apuesta a la unidad, donde se le apuesta a permanecer para dar fruto y que ese fruto dé mucho más fruto. Líderes, es importante que ustedes puedan cada día intencionalmente mejorar la relación con los miembros de la congregación. Así como necesitamos a los padres con sus hijos, a la población adulta de la iglesia, unida a la población joven y cerrar esa brecha que hay entre generación y generación. Así como necesitamos cerrar esa brecha, así también necesitamos de alguna manera dentro de nuestras relaciones de comunidad cerrar cada vez esas brechas. Quizás usted cada domingo ve a las mismas personas y ve rostros y usted se acostumbró solo a decirle hermanito buenos días, hermanita buenos días. Pero no tenemos ni la más remota idea cómo se llama esa hermanita. ¿Me explico? Todo empieza por algo tan simple. ¿Cómo te llamas? Y la próxima vez que nos vemos, yo te llamo por tu nombre. Porque no hay mejor melodía al oído humano que escuchar el nombre bien pronunciado en boca de otro de forma amable. Y empezar a ser intencionalmente cercanos. Y que seamos una comunidad de miembros donde le apostamos a las relaciones auténticas. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos ser una comunidad de relaciones profundas? ¿Por qué necesitamos ser una comunidad que tenemos una fraternidad a la luz de la Escritura? ¿Saben por qué? Porque hay una sociedad que urge de comunidad. Hay una sociedad urgida de empatía, urgida de que hayan personas que genuinamente les quieren servir, genuinamente les quieren amar. Y creo que eso es una ganancia para todos, porque nos beneficiamos todos. Se beneficia la comunidad, pero se beneficia la sociedad cuando ve el fruto del impacto de una comunidad que ha entendido que también debe liderar la comunión, la unidad. Se lidera desde la palabra, se lidera también desde la fraternidad, hermanos. En medio de tanta soledad, en medio de tanto abandono, creo que uno de los grandes desafíos para el futuro de la iglesia está en la manera en que nosotros nos relacionamos. Y préstele atención cómo nos relacionamos con nuestros niños y cómo nos relacionamos con nuestros jóvenes. Necesitamos pasar de ser conocidos. Lo decía esta semana en un grupo de líderes. La dinámica nuestra es cómo cada vez con el creyente y con el no creyente tenemos que pasar de ser simplemente personas que nos conocemos, no es mi amigo, es un conocido, a que empecemos a tener relaciones cada vez más auténticas, más honestas, más profundas. Si vamos a permanecer en el tiempo para la gloria de Dios, por Cristo y para Cristo, entonces recordemos que las nuevas generaciones necesitan ser discipuladas no desde las estructuras, ser discipuladas no desde las formas, pero sí desde las relaciones auténticas, sí desde las relaciones significativas. Los líderes que lideran desde la enseñanza y desde la comunión también lo hacen desde la oración. La oración desde esa expresión de comunión, la oración desde esa expresión de dependencia, la oración desde esa expresión de reconocimiento al Señor y humildemente reconocer mi dependencia de Él. Que todo lo que nosotros hacemos siempre esté pasado por momentos de oración. Que nuestras vidas estén permeadas de oración. Que estemos empapados de la palabra y empapados de la oración. Donde Dios habla, donde Dios guía, donde Dios depura, donde Dios advierte y donde Dios por gracia nos respalda. Y que aprendamos entonces a no atrevernos nosotros a hacer iglesia sin oración. Porque es como pretender volar un avión que no tiene combustible. ¿Por qué oramos? Nosotros oramos no para presumir. Eso fue claro cuando Jesús está enseñando a orar. Ustedes no oren para presumir que oran. No oramos para mostrarnos más espirituales que otros, no. Nosotros oramos para mantener nuestro enfoque en Cristo y no en nosotros. Nosotros oramos para mantener clara esta realidad. Todo es por Cristo y todo es para Cristo. Por eso oramos.
Porque de otra manera, si nosotros no tenemos una vida permanente de intimidad y de comunión, no terminaremos haciéndolo todo por Cristo y para Cristo, sino por nosotros y para nosotros. Y el centro del Evangelio no somos nosotros, el centro del Evangelio es Cristo. Y en esa verdad, ser guiados a orar en el Espíritu, como lo enseñan algunos escritores de la palabra. Y por último, líderes que lideran desde la generosidad. Sí, una generosidad que visibiliza al necesitado. Una generosidad que visibiliza la necesidad. Una generosidad en una iglesia local que ayuda a la iglesia global a seguir haciendo el trabajo local. Es decir, una iglesia que ve la necesidad y suple la necesidad generosamente. Ayúdeme esta mañana, mira el que está a su lado y dígale, oiga, no se haga el dormido, que le están hablando a usted. La generosidad tiene que ver con todos nosotros. Toda comunidad de creyentes debe entender el valor de la palabra, de la comunión, de la oración y de la generosidad. Lo expresa y la palabra generosidad se repite en los textos que acabamos de leer. ¿Quiénes? Todos compartían, cada uno en la capacidad que tenía, pero todos compartían. Se puede traducir una dinámica de los unos a los otros. Una dinámica donde todos entendemos que este proyecto de comunidad también requiere de recursos financieros. Porque en nuestra comunidad de fe hay necesitados. Hay proyectos de discipulado para niños y adolescentes y jóvenes. No solamente estamos hablando de un presupuesto local, estamos hablando de un presupuesto que trasciende a las nuevas generaciones. Un presupuesto en el cual el necesitado fue visibilizado y por lo tanto cuenta y por lo tanto entra a ser parte de la dinámica de iglesia. Esa dinámica en la que cada uno cuando escucha que alguien necesita siempre se pregunta, ¿cómo yo puedo cooperar? De alguna manera. ¿Cómo yo puedo ayudarte? ¿Cómo yo puedo bendecirte? Que no, quizás no tiene que ser el líder, el pastor el que viene y me dice, oye, ¿podrías ayudar? Ah, no, yo ya escuché que necesita ayuda. Yo puedo estar ahí. Que cuando le preguntamos a un hermano, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Estemos dispuestos, uno, a escuchar la respuesta honesta y sincera. Y también humilde del otro que pueda levantar la mano y decirle, hermano, no la estoy pasando bien. Esto está fuerte por estos días. Quizás esa pregunta que debemos hacernos los unos a los otros, oye, ¿cómo está toda la cena por estos días? Pero como tenemos una comunión y tenemos relaciones auténticas y significativas, entonces yo no voy a decir, es que me da tanta pena decir que no tengo mercado. No, es que es mi hermano. O no somos hermanos en la fe. Es mi hermano en la fe. Yo lo repito muchas veces y digo en mi comunidad, yo digo, si usted aguanta hambre es porque quiere. Porque aquí hay una comunidad de hermanos que de alguna manera nos podemos unir y apoyarle. No adivinamos quién tiene hambre. Pero si usted humildemente levanta la mano y dice, oye, ¿me ayudan? ¿Me ayudan? Ayer recibí una llamada de alguien. Me dijo, pastor, lo llamo para levantar la mano. Eso fue, y le dije, es suficiente. Es suficiente. Y creo que esa comunidad de fe es una comunidad que en su generosidad, por relaciones auténticas y significativas, una comunidad que ora y predica la palabra, es una comunidad que ve la palabra donde todos, los unos a los otros, nos damos cuenta que este texto vincula un trabajo en comunidad, de la comunidad para la comunidad. Que esta dinámica de iglesia no es tarea de unos pocos, sino que es una tarea de todos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué es una tarea de todos? Porque todos los que sean parte de esta comunidad habían tenido un encuentro con el resucitado. El Espíritu Santo les había revelado a Cristo como el Señor y Salvador, que había muerto por sus pecados y había resucitado para que creyendo en Él tuvieran vida eterna. Y eso es lo que produce una comunidad que ha tenido un encuentro con el Cristo que murió y resucitó. Un encuentro con el que resucitó no nos deja igual. Un encuentro con el que resucitó nos saca de la comodidad en la que vivimos y nos hace crecer en esta dinámica de ser una iglesia que vive sobre el fundamento de la palabra, una iglesia que entiende el valor de la fraternidad y la comunión, una iglesia que ora como principio de vida, pero también una iglesia que se da y da. Esta comunidad que avanzaba rápido sin estar tan afanados, pero avanzaban rápido. Una comunidad que no estaba fijándose en los resultados, pero sí estaban fijándose en vamos a seguir juntos a Cristo. Termino aquí. Una comunidad renovada
Una comunidad renovada por el Espíritu Santo es aquella comunidad que está preparada para los desafíos venideros. Iglesia Getsemaní, que el Espíritu Santo los mantenga avivados para que sean una comunidad que renovada viven la misión de Dios y viven en la misión de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por atraernos hacia ti, por revelarnos a Cristo, y gracias por irrumpir en nuestra religiosidad, quizás vivida, Señor, y una fe vivida por religiosidad, por obligatoriedad o por cumplidos, para vivir una fe renovada, una fe llena de entusiasmo, una espiritualidad contagiosa. Sí, esa espiritualidad donde todos amamos la palabra porque sabemos que se trata de ti. Y seriamente nos enfocamos en aprender, en ser educados, ser transformados, ser renovados, Señor, para ser instrumentos en tus manos. Oro por esta congregación, dándote gracias por 50 años en los cuales ellos han experimentado tu fidelidad y han visto tus maravillas. Pero oro que en los años venideros, Señor, aún, Señor, el estado de esta casa sea mucho mejor, mucho mayor, que vayan de menos a más. Porque tienen desafíos, pero que sepan que frente a todo desafío, generación tras generación, tu palabra permanece y tu palabra sigue teniendo un mensaje relevante y trascendente. Oro para que cada vez se levanten más manos en esta casa que sirven, de hombres y mujeres que lideran con pasión, líderes de la segunda milla, hombres y mujeres que se levantan, Señor, aún contra viento y marea, para mantenerse fieles. Y no solamente pensando en el bienestar de unos pocos, sino cómo la iglesia es llamada para pensar en el bienestar de la ciudad. Oro pues, que cada vez entre ellos se viva la unidad del Espíritu. Cada vez entre ellos, Señor, haya un pueblo que entiende el valor de la oración en lo íntimo, en lo secreto, de un pueblo que ora, que clama, que gime, que intercede, que se humilla. Pero un pueblo que no solamente entrega la palabra y no solamente entrega oraciones, sino un pueblo que también llega a la mesa del necesitado. Sino un pueblo que entiende, Señor, la dinámica de iglesia, una dinámica que trasciende, pero ante todo también, que el desafío que más podamos tener es la urgencia que tenemos de invertir nuestra vida y recursos, habilidades y capacidades y tiempo en nuestros niños y en nuestros jóvenes. De tal forma que formemos una nueva generación que perpetúa tu nombre, que levanta tu nombre, Señor, y que proclama que todo es hecho por Cristo y para Cristo. Oramos en ese bendito nombre de Jesús. Amén y amén.